Gloria a Jesús, aleluya. Aquí estamos, hermanos, de nuevo y agradecemos al Señor la oportunidad. Inclinemos nuestros rostros para en este día, pues, pedir la dirección de Dios a esta parte que vamos a enfocar. Padre, gracias. Aquí estamos como somos, Señor mío. Necesitamos de ti. Tú eres indispensable. Pon tu gracia, Señor mío, Padre celestial, y las palabras, oh Dios mío, que necesitamos para realmente edificarnos, oh Dios, con ellas, Señor mío, Padre celestial. Habla nuestras vidas y permite, Señor, que alguna vida, Señor amado, pueda ser edificada, Padre, con lo que tú traes en este día. Gracias te damos, Padre mío, porque podemos contar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús, hermanos, en este día una vez más que el Señor derrame su gracia sobre ustedes y que estemos nosotros pues siempre dispuestos a que el Espíritu Santo hable a nuestra vida y a la vida de los demás por la administración que nos trae. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a continuar con el desarrollo de la epístola del apóstol San Pablo a Filemón. Ya habíamos enfocado la parte histórica, la parte, o sea, un enfoque, ¿verdad?, panorámico de la carta en la disertación anterior. Gloria a Jesús. Soy su hermana Nancy, les saludo en el nombre de Jesús y después de la iglesia Camino al Cielo, situada en el Bronx, Nueva York, y es nuestro placer estar una vez más en el aire sabiendo que ustedes pues nos siguen. Dios les bendiga, Dios les guarde y premie su esfuerzo. Amén. Gloria a Cristo. Importante, hermanos, que esta carta es la más corta del apóstol San Pablo y es una carta personal, no es, pues, él, aunque saluda a la iglesia, gloria a Jesús, en los primeros versículos, él saluda a la iglesia que está en la casa de Filemón. Vemos que es una iglesia personal, es una carta, esta carta de Filemón es una carta personal, una carta privada prácticamente, gloria a Jesús. Yo estoy segura que el hermano Filemón, al leer las palabras en esta carta, no tomó el púlpito y comenzó, o el podio, y comenzó a decirle a los hermanos lo que Pablo le había pedido, porque esto era algo privado entre ellos dos, bendito Dios. Y pues de esa manera lo recibió seguro, y pues sabemos que por la historia que se desarrolla después y la relación que se establece entre Onésimo, que es la persona, una de las personas centrales en esta carta, que se restablece la relación entre él y el que anteriormente era su amo, pero que ahora se ha convertido en su hermano, ya que Onésimo ha aceptado a Jesucristo. Pues, por esa relación que se estableció, sabemos, estamos seguros, hermanos, que el deseo de Pablo fue satisfecho, que el hermano Filemón llevó al pie de la letra lo que Pablo le pedía en esa carta privada. La carta que era privada, pues, yo diría que el resultado de la carta privada fue un resultado que todos pudieron ver y disfrutar, y yo sé que hubo gozo en la iglesia de Colosas, gloria al nombre de Jesús, que era la iglesia que operaba en la casa del hermano Filemón. Amén. Gloria a Jesús. Hermanos, pues miremos esos versículos primeros donde Pablo dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, junto con Timoteo, ¿verdad?, colaborador, como dice él, nuestro, ¿verdad?, en el ministerio, escribieron esta carta para hacérsela llegar a la iglesia de Colosas, particularmente a su pastor, el hermano Filemón. Gloria a Jesús. Y vemos, hermanos, que él, aunque dice a la iglesia, pues el contenido de la carta es un contenido muy privado, un contenido bastante personal, porque era algo que había pasado entre Filemón y esta persona por quien Pablo va a rogar. El mensaje en esta carta de Filemón es el mensaje de amor, perdón, restauración. Podemos decir así: ministerio, liderazgo, pero sobre todo el amor, el perdón y la restauración de una persona que había perdido, ¿verdad?, la gracia, vamos a decir, frente a otra, que era su amo, el hermano Filemón. Gloria a Jesús. Vemos, hermanos, que en el versículo 4 él dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y
para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Mi alma adora a Jesús. Miren, hermanos, como este hombre, esta sabiduría, bendito sea Dios, en los labios, en el corazón del apóstol Pablo. El hermano enfoca las cualidades de nuestro hermano Filemón. Filemón, por lo que dice Pablo, era un hombre que tenía comunión con todos, aparentemente con los santos. Tenía comunión. Habían sido confortados los corazones de los santos por el amor. Oigan, el amor de Filemón confortaba el corazón de los santos. O sea que era un hombre que había dado muestras de que realmente Jesucristo vivía en su corazón. Bueno, la costumbre de la época era que, pues, los apoderados, los adinerados, los acomodados, los que eran capaces, ¿verdad?, económicamente, tenían esclavos. Esa era la usanza en ese tiempo en que se escribe la carta. Sabemos que el propósito divino, pues, nunca ha sido que seamos esclavos, ni espiritualmente ni físicamente. El Señor quiere que disfrutemos plenamente de la vida que Él estableció de igual manera para todos nosotros aquí en la tierra. O sea, el Señor no ve barreras, el Señor no ve color, el Señor no ve clases, el Señor ve hombres y mujeres, un alma necesitada de Dios que puede ser lavada con la sangre de Cristo y que puede realmente disfrutar una vida a plenitud. Gloria a Jesús. El reino de Jesucristo es el reino de las oportunidades. O sea que todos tenemos esa oportunidad maravillosa de ser hombres, de sentirnos libres, de ser hombres y mujeres libres que bendigan a Dios con sus vidas, amén, y que vivan una vida a plenitud. Gloria a Jesús. Miremos el versículo 8, dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Miremos esto, hermano. El apóstol Pablo conoce la posibilidad que tiene de ordenarle a Filemón. Sin embargo, no lo hace. Aparentemente el apóstol Pablo, por lo que él expresa aquí en estas palabras, tenía un lazo fuerte de amistad con Filemón. Filemón tenía una consideración alta por el apóstol Pablo. Gloria a Jesús. Era un líder que inspiraba a los demás. O sea, el apóstol Pablo influyó en las vidas de muchos, incluyendo la vida del hermano Filemón. Y el apóstol resalta que aunque él tiene, hermano, aunque él tiene libertad en Cristo para ordenarle lo que conviene, más bien te ruego. En un sentido de humildad, de sumisión, el apóstol Pablo no apela a las cualidades de él mismo como líder y la autoridad que siente que tiene en Jesucristo sobre el hermano Filemón, sino que a manera de ruego, hermanos, canaliza su petición. Es un ruego, gloria a Cristo, es un ruego. Dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿Quién era Onésimo? Hemos dicho, ¿verdad?, que Onésimo era un esclavo que pertenecía al hermano Filemón y que había huido, hermanos, había descrito una trayectoria de 2.111 kilómetros aproximadamente desde Colosas hasta Roma, huyendo, ¿verdad?, de su amo. Después de, yo digo, dos faltas grandes, graves. Primero, hermanos, él roba, ¿verdad?, le lleva pertenencias a Filemón y luego, hermanos, este hombre huye de la presencia de Filemón. Filemón, como amo del hermano Onésimo, tenía el derecho de buscar, vamos a decir del siervo Onésimo, porque todavía, ¿verdad?, aquí ya es cristiano, aquí ya es un hombre regenerado, pero cuando huye es un hombre impío totalmente, un corazón desligado de Dios, porque una persona que roba y que huye, que no se arrepiente, es una persona que está alejada de Dios. Dice que Pablo, o sea, ¿verdad?, no por ventura ni por tampoco casualidad de la vida, sino, hermano, porque Dios ordena las cosas de manera que seamos de bendición. De algunas maneras, allá en Roma, pues Onésimo
encuentra a Pablo o Pablo encuentra a Onésimo. Recordemos que Pablo estaba en una casa, duró aproximadamente 2 años con reclusión domiciliaria, o sea, a manera de prisión, pero estaba en una casa donde se le visitaba con libertad y luego entonces es trasladado a una prisión. El apóstol resalta, hermanos, que él había engendrado a Onésimo en sus prisiones. Gloria a Dios. Nosotros como siervos de Dios y predicadores de la palabra, instructores para muchos, debemos estar pendientes de aquello a quien nosotros vamos a decir en un término, gloria a Jesús, común, parimos espiritualmente. Nos deben doler a nosotros, hermanos, y entender que tenemos responsabilidad de canalizar que esas personas continúen caminando en el evangelio. Cuando ellos pues se convierten, cuando nos los ganamos, ellos no están claros, no están conscientes, no saben totalmente las ventajas, ¿verdad?, de ser cristiano, de ya ser evangélico, como decimos, ¿no? No conocen, ¿verdad? Quizás, gloria a Jesús, el protocolo, aleluya, vamos a decirlo así, amén. Bendito Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo resalta que él lo había parido, lo había engendrado en sus prisiones. O sea, en esa situación difícil, Onésimo es una corona en el ministerio de Pablo, en el cual dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti, a mí, nos es útil, el cual vuelvo a enviarte a ti. Vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Miremos que primero Pablo se abre camino con un juego de palabras, resaltando las cualidades positivas que habían impactado en las vidas de otros, esas cualidades de Filemón, que eran de provecho, que eran elogiables. Gloria al nombre de Jesús. El apóstol Pablo no habla quizás de las raíces de amarguras que podía tener el hermano Filemón contra Onésimo, del dolor, de lo importante que era lo que él le había robado, de cuán lejos se había ido y que quizás cuántas consecuencias trajeron, ¿verdad?, al hermano Filemón, la huida de Onésimo, cuánto disgusto, cuánta molestia. Sin embargo, el apóstol Pablo para nada menciona aquello, hermanos. El nombre de Onésimo en griego significa útil. Sin embargo, este hombre que tiene un nombre tan lindo, tan significativo, había venido a ser una inutilidad. Y más que una inutilidad, algo que no tenía valor para Onésimo, que no servía, que le había causado dolor de cabeza, más que una inutilidad, hermanos, una piedra en el zapato de Filemón. Bendito el nombre de Jesús. Seguro, hermanos, que cuando Filemón escuchaba el nombre de Onésimo, eso le traía todos los recuerdos de que Onésimo había robado y había huido. Bendito Dios. No se nos dice con amplitud si ya Filemón había tratado de recuperar a su esclavo, pero sí se nos dice que huyó. Por tierra, desde Colosas hasta Roma, es aproximadamente 2100 kilómetros que tuvo que describir Onésimo para irse de la presencia del hermano Filemón, su amo. Miremos, hermanos, que el apóstol en el versículo 13 resalta, hermanos, gloria al nombre de Cristo, que en un tiempo, o sea, en el versículo 11, el versículo 10, la segunda parte, dice, en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Dice, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Es indiscutible que aquel hombre, hermanos, para Pablo era de provecho. Pablo no tenía la facilidad de entrar y salir. Onésimo no estaba preso. Es posible que no. Simplemente, pues, se encontró con Pablo. Pablo, pues, le predicó el evangelio y este hombre accedió a hacerse un cristiano bajo el ministerio de Pablo. Gloria al nombre de Cristo. El útil se convirtió en inútil. Sin embargo, ahora que ya es creyente, hermanos, el nombre realmente puede hacer gala de lo que ha pasado en la vida de este hombre de Onésimo. Lo que era antes inútil en las manos de Dios se convierte en útil. Como vemos, hermanos, cuando Dios entra a los corazones, a nuestros corazones, y cambia nuestras vidas, lo que antes éramos, ¿verdad? Gloria a Jesús. Quizás despreciable, quizás personas hundidas en los vicios, personas a los que se le tenía temor en el barrio, pues una vez que Cristo entra, pues son personas amadas, son personas de las cuales los vecinos testifican
y dicen y pueden ver, es evidente el cambio que Dios ha hecho en la vida de este hombre, lo que era antes. Sin embargo, cómo Dios lo ha cambiado. Bendito el nombre de Jesús, aleluya. Es como el caso del endemoniado gadareno, ¿verdad? Que una vez que Cristo lo liberta, una vez que Cristo llega a su corazón, dice, hermanos, que los que lo conocían se dieron cuenta de que algo grande había ocurrido, gloria a Jesús. Las cosas habían cambiado porque cuando vieron al individuo en su casa, un hombre que andaba desnudo por los sepulcros, haciéndose daño con las piedras, dice que este hombre estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Aleluya. Eso hace Dios con nosotros. Nos da paz, nos sienta, nos viste, cubre nuestra desnudez. Aleluya. Y devuelve el razonamiento a nosotros, hermanos. El enemigo cega los entendimientos de los hombres, los hace proceder como estúpidos algunas veces, como personas que no tienen sensibilidad, amor por los demás. Miramos el desamor que hay hoy día, hermanos. Creímos algunas veces al principio de la pandemia que esto iba a ser suficiente para tirar paquetones de personas frente al altar, pidiendo misericordia, perdón, arrepintiéndose, pero ha sido todo lo contrario. ¿Por qué, hermanos? Por el cumplimiento de la palabra, las cosas van de mal en peor. Pero Dios tiene un remanente en el cual mora y procede de manera diferente. Un remanente, gloria a Jesús, que traduce el sentir de Cristo, el carácter de Cristo, las cualidades de Cristo. Eso es lo que el mundo quiere ver en nosotros, que nosotros traduzcamos el carácter de Cristo a los hombres. Hay personas que jamás en la vida su fe les va a alcanzar para ver a Dios, pero le ven a usted, me ven a mí. Gloria a Jesús. Y podemos impactarle de manera positiva o negativa. Miremos de qué manera Filemón había impactado en los santos, como el apóstol resalta en los primeros versículos. Gloria a Jesús. ¿Cómo? Dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Si nosotros amamos a Cristo, debemos amar a nuestros semejantes. No podemos hacer una división. Yo amo a Cristo, pero a mí me dejen tranquila, yo no quiero a nadie, yo soy sola, soy una isla, no tengo necesidad de nada. No, hermanos, tenemos un compromiso. El amor de Dios en nuestros corazones nos compromete, aleluya. Y si está en nuestros corazones, va a fluir, hermanos, de manera libre, espontánea, fácil. Gloria a Jesús. De ahí es que el Señor dice que su carga es ligera, que su yugo es fácil, aleluya. Porque cuando nosotros vivimos la vida cristiana a través de Jesucristo, su Santo Espíritu nos ayuda a someternos al cumplimiento de su palabra. Bendito el nombre de Jesús. Seguimos adelante, hermanos. Y es bueno, hermanos, aleluya, que él dice, yo quisiera retenerle conmigo. O sea, es algo de valor, es algo útil. ¿Quién se quiere quedar con una basura? Nadie. Sin embargo, este hombre, hermanos, se había operado el milagro de la regeneración en su vida. Aleluya, había aceptado a Cristo y de hecho el efecto de la sangre de Cristo era evidente, no se hacía esperar, era un hombre nuevo y útil donde quiera que llegaba. Alguien dice por ahí que el que no sirve, no sirve. Se ve que este hombre servía, porque Pablo dice, quisiera retenerle conmigo. Pero qué lindo cuando Pablo reconoce, hermano, que aunque ya él había huido, había roto el compromiso de siervo y amo, ¿verdad?, que existía entre Filemón y él. Gloria a Jesús. Es el deber del apóstol Pablo mandarle de nuevo a Filemón. Pero también, hermanos, ¿con qué propósito el apóstol Pablo manda a a Onésimo hacia donde Filemón? Ordena a Filemón a que reciba a Onésimo de nuevo. Gloria a Dios. Dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. O sea, el apóstol Pablo incluye a Filemón, reconoce, vamos a decir, la autoridad de Filemón como amo del hermano Onésimo. Gloria a Jesús. Y lo quiere incluir en la decisión, hermanos, que él está tomando de enviar de nuevo a este hombre que tiene una cuenta pendiente con el hermano Filemón y con la sociedad, porque había roto, ¿verdad?, vamos a decir, el protocolo de un esclavo hacia su señor. Gloria a Jesús.
Ya Dios había cambiado las cosas. O sea, ya este hombre Onésimo no era lo que era. Ya el sentimiento de Onésimo no era el que él había tenido de robar y de huir. Gloria a Cristo. Mi alma adora a Jesús. El Señor cambia las cosas una vez que aceptamos, ¿verdad? Su sangre que nos limpie, somos hombres y mujeres nuevos. Gloria a Cristo. Dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre. Miremos, hermanos. Aún este momento, ¿verdad? Difícil que había vivido Filemón. Recordemos que es un pastor. Se está hablando de un pastor, el pastor de la iglesia de Colosas. Aún este momento difícil, Pablo lo ve como una oportunidad para Dios glorificarse. Dice la palabra en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Nuestra fidelidad a Dios, vamos a decir, nuestra capacidad de que Cristo dirija nuestras vidas se pone a prueba, hermanos, cuando tenemos que perdonar. Y es algo, hermanos, como les dije al principio, que ese es parte del tema central en esta carta, ¿verdad? Amor, perdón, reconciliación, restauración, liderazgo. ¿Cómo debemos proceder cuando estamos en eminencia con aquellos que están debajo de nosotros? Gloria a Jesús. Vemos, hermanos, que realmente el perdón que nosotros vamos a recibir de Dios, porque faltamos diario, dice la palabra, que un hombre ofende muchas veces. Dice así, un hombre ofende muchas veces. Y necesitamos el perdón de Dios mientras estemos en esta carne, porque vamos a pecar, le vamos a fallar. Sin embargo, dice, hermanos, que ese perdón que usted y yo recibimos de Dios va a depender del que usted y yo damos. O sea, ¿hasta qué punto Dios nos va a perdonar a nosotros? Hasta el punto que usted y yo perdonemos a otros. En la oración modelo que el Señor Jesucristo hace enseñando a sus discípulos, cuando sus discípulos dicen, Maestro, enséñanos a orar. Gloria a Jesús. El Señor, esa oración, ¿verdad? De Mateo 6, la esencia en sí, hermanos. Gloria a Dios. Y textualmente vemos que Él dice, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso es algo, un presente continuo que se opera ahí. A los que nos ofenden. No a los que nos ofendieron, sino a los que nos ofenden. Esto pasa diario en la vida de una persona. Hay ofensas que nosotros tenemos que perdonar. Gloria a Jesús. Tenemos que perdonar para ser perdonados. Y el apóstol Pablo sabía este principio bíblico. Gloria a Jesús. Aleluya. Y aunque no resaltó nada de aquello, de lo que podía haber en el corazón de Filemón, sabe que es una situación que deben arreglar Filemón y Onésimo. Sin embargo, ahora, hermanos, el apóstol Pablo está subiendo de nivel a Onésimo. O sea, lejos de humillarlo, castígalo como tú quieras. No le dice, castígalo como tú quieras, ponlo en el patio a dormir. No, hermanos, oiga esto. Dice, hermanos, que si Dios permitió que él se separara de Filemón, o sea, Onésimo se separara de Filemón, dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Dice, y no ya como esclavo, sino como, aleluya, sino como más que esclavo, como hermano, amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Ahora el servicio que va a dar Onésimo a Filemón, aleluya, qué lindo, como Dios cambia las cosas, hermanos, como Dios usa, hermano, lo que el enemigo quiere dañar, Dios lo usa para glorificarse, lo que el enemigo ensució, Dios lo limpia y le saca brillo, aleluya. El apóstol Pablo ve el producto terminado en Onésimo, no el pasado de Onésimo, no el presente siquiera, hermanos, porque todavía Onésimo seguía siendo un esclavo, fugitivo. Bendito Dios. Pero el apóstol Pablo ve el producto terminado. Un hermano en Cristo para Filemón. Una ayuda en la iglesia de Colosas. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya.
Dice, así, dice, esto es lindo, hermano. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Miren cómo, qué lindo, hermano. Mire, usted y yo como padres, si usted tiene hijos, usted sabe cómo usted pide para los hijos. Que algunas veces cosas que usted no se atreve a pedir para usted, hermano, usted lo pide para los hijos. Porque ahí está nuestro corazón, en nuestro tesorito. Bendito el nombre de Jesús en nuestra herencia. Bendito Dios. Así que recíbele, dice, recíbele como a mí mismo. Si es que tú me tienes por compañero, o sea que inclusive la amistad del hermano Filemón y Pablo, ahora Pablo la usa para que se ponga de manifiesto. Si realmente yo soy tu amigo, recíbele como a mí mismo. Y lo grande del caso, hermano, que él lo certifica, gloria a Dios para siempre. Aleluya. Aquí dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Aleluya. Lo que hizo Cristo por nosotros, que pagó, hermanos, por nosotros. Ahora Pablo está en disposición de resarcir la deuda que Onésimo le causó a Filemón. Si en algo te defraudó, ponlo a mi cuenta. Si te debe algo, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. O sea, él lo certifica, yo lo pagaré. Aleluya, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Lo que Pablo había hecho con el hermano Filemón, o sea, la relación que ellos tenían y lo que había pasado en el pasado con ellos, perdón, la redundancia, lo que había sucedido en el pasado con ellos, realmente daba pie al apóstol Pablo a exigir. Sin embargo, hermanos, aleluya. Sin embargo, él dice que puede exigirle, pero le va a rogar. Un hombre con una psicología terrible, pero más que psicología, el amor de Dios en su corazón y la convicción que el Espíritu Santo es el que convence. Gloria al nombre de Jesús. Sí, dice, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Gloria a Jesús. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. El hecho, hermanos, de que nosotros veamos el progreso en la obra de Dios, la reconciliación entre hermanos ofendidos quizás, el crecimiento espiritual en las almas, eso debe ser, hermanos, algo que conforte el corazón de los líderes. Cada líder, hermano, debe buscar el crecimiento de la obra de Dios, que lejos de que usted y yo nos seamos indiferentes a lo que pasa en la obra, hermanos, lo que pasa positivo nos conforte a nosotros. Conforta mi corazón en el Señor. Y el versículo 21, hermanos, es un reto. Aleluya. Dice, te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. El apóstol Pablo conocía al hermano Filemón. Y esta era una situación que había, hermanos, que enfocarla. Había que enfrentarla. Gloria a Jesús. No huyamos, ¿verdad?, a ciertas situaciones que nosotros debemos aclarar. Siempre vayamos, como dice, directamente al punto, sin rodeos, ¿verdad? O dejando las cosas. No, déjalo así, no te preocupes, en mi corazón no hay nada. No, es bueno, hermano, que exterioricemos. Gloria a Jesús. Dice, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. O sea, él esperaba ser liberado. Gloria a Jesús. Como les dije, hermanos, la familia pastoral, aleluya, con el hermano Onésimo, adquiere un nuevo miembro. Gloria a Cristo. Vemos a la hermana Apia, la esposa, suponemos la esposa del hermano Filemón, Arquipo su hijo y el mismo Filemón. Y ahora entonces vemos a este hombre que también se suma a la familia pastoral. Gloria a Cristo. Vemos, hermanos, que bajo el gobierno de Nerón, estos 4 individuos fueron torturados, fueron muertos, gloria a Jesús, con lapidación, o sea, a pedradas. Y vemos, hermanos, que realmente esa comunión se forjó fuerte entre la familia pastoral y Onésimo, se identificaron con la misma fe, fueron a la misma tortura. Y de hecho, hermanos, ascendieron al cielo. Aleluya también. Se fueron. Sus almas están seguras. Gloria al nombre de Cristo. Bajo el gobierno de Nerón,
porque ellos se negaron a sacrificar a los dioses paganos. Gloria a Cristo. En la liturgia romana se le concede, o sea, tiene un día, la hermana Apia tiene un día que es el día 22 de noviembre, y en la liturgia, Gloria a Jesús, en la otra liturgia, o sea, de la iglesia presbiteriana, Gloria a Jesús, tiene febrero 19. O sea que tiene un día específico. Esas iglesias que rinden culto a los santos, ellos fueron canonizados y le dieron un día de los santos, como hay día de San José, de todo esto, pues día de aquel, del otro, pues también la hermana Apia tiene un día. O sea que son personas reales, Gloria a Jesús, no invento, existieron y están esperando por nosotros en el reino de los cielos. Amén, gloria a Cristo para siempre. Miremos, hermanos, esta carta corta, como les dije, una carta privada, que es posible, yo estoy casi segura, hermanos, que Filemón no la leyó en el altar. Sin embargo, el efecto de la carta sí se vio en el altar. Sí trascendió la privacidad de Filemón, porque él obedeció al pie de la letra lo que Pablo, el apóstol Pablo, le pedía para su hijo en la fe, Onésimo. Gloria al nombre de Jesús. Nuestras diferencias tenemos que salvarlas siempre a la luz de la palabra y bajo el amor y la comunión del Espíritu Santo, el amor que Dios ha puesto en nosotros. Gloria a Cristo. Me impresiona realmente, hermanos, que Pablo cambia a Onésimo de estatus, o sea, su estado de esclavo. Pablo pide que se le cambie, que le haga espacio, aleluya, dentro de la casa del hermano Filemón, que le prepare casa, le prepare espacio al hermano Onésimo, o sea, que lo trate como un igual a él. Gloria a Cristo. Como les dije, el propósito de nuestro Señor Jesucristo, pues realmente siempre ha sido la abolición de la esclavitud, tanto espiritual como física y en todos los aspectos que se pueda presentar. Ojalá, hermanos, que nosotros entendamos, gloria a Jesús para siempre, que está de parte, o sea, está nuestra responsabilidad. Si vemos, ¿verdad?, situaciones similares a esta, gloria a Jesús, tratar, hermanos, de conciliar a esas personas. Y que si pasa con nosotros, pues valientemente nosotros enfrentemos la situación, la enfrentemos para resolverla, gloria a Cristo. Y entendamos, hermanos, que el que mayor beneficio recibe cuando hay ofensas es el perdonador, no el perdonado. Ojalá que el Señor pues añada conocimientos a nuestras vidas por estos 25 versículos, ¿verdad? Como les dije, es la carta más corta del apóstol Pablo y es una carta de carácter privado, pero dejó de ser privada porque el efecto que causó se hizo público en la iglesia de Colosas. Tanto así, hermanos, que fue un efecto tan positivo y tan grande que nos ha alcanzado a nosotros, y aún encontramos sabor en estas palabras de que nos toca a nosotros subsanar las faltas entre hermanos, sean nuestras o de otros. Gloria a Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde. Siempre es un placer poder disertar de la palabra de Dios. Soy la hermana Nancy de José, esposa del pastor Mario José. Les saludamos en el nombre de Jesús y en el nombre de la iglesia Camino al Cielo, ubicada en Bronx, Nueva York. Es un placer siempre tenerles a ustedes en la audición. Dios les bendiga. Padre, gracias te damos en este día por tu misericordia una vez más y te pedimos, Espíritu Santo, que tú impartas, Señor, conocimiento de tu palabra. Mira, aquellos, oh Dios mío, que tienen situaciones, oh Dios, de ofensa, Señor, permite que entendamos, oh Dios mío, Padre, la importancia, Señor mío, es indispensable, Padre, que subsanemos, oh Dios eterno, enfrentando la situación, Señor, Padre celestial, restaurando, no solamente, Señor mío, amando, perdonando, sino también restaurando, Padre, a la posición perdida. Así como tú, Señor amado, nos has restaurado, Padre mío, nos salvaste, Señor, nos limpiaste, Padre, y nos diste un lugar en el reino de los cielos cerca de ti. Gracias, Espíritu Santo. Imparte conocimiento, Señor mío, en cada uno de los que escuchan tu palabra. Es en el nombre poderoso de Cristo que te agradecemos, oh Dios mío, y te pedimos por Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde. Siempre les recuerdo que es un placer tenerles. Hasta luego.
Gloria a Jesús.